Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Mira, cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Usted sabe lo que significa que tu espíritu esté completo, o sea que tú estás perfecto, que tú estás bien. El apóstol Pablo en un momento viene y dice, mira, no es que yo sea perfecto, pero en otra parte viene y dice, como iba de gloria en gloria, en otra parte viene y dice, a los perfectos del Señor. Entonces yo quisiera, ¿no?, los miércoles empezarle a hablar a los perfectos del Señor. De los perfectos del Señor. Entender lo que es la gracia. Empezar a trabajar con la misma gracia, la misma esencia en nosotros. Entendemos que si nosotros somos carnales, entonces tendríamos que estar bajo la ley, porque la ley es para la carne. Pero si somos espirituales, entonces tenemos que estar bajo la gracia del Señor. ¿Y qué significa gracia? Bueno, la gracia es el perdón, es la bondad, es la misericordia, el reflejo de todo lo bueno de Dios. Entonces vemos nosotros que en las Escrituras, desde el principio hasta el fin, dice, por la desobediencia viene la ira de Dios. Entonces, los de que están bajo la gracia se supone que están en obediencia, ¿o no es así? Y estar en obediencia es apartarse del mal. Y apartarse del mal es apartarse de los deseos de la carne. Y apartarse de los deseos de la carne es apartarse o cumplir los 10 mandamientos de Dios. Sí vamos entonando, sí me siguen de lo que me refiero. Amén. Muy importante, porque hoy vamos a hablar de que la gracia es una actitud. La gracia es una actitud. Ustedes saben que está la posición y la condición. Por lo menos, muchas personas, o sea, es fácil conocer las personas. ¿Por qué? Porque por lo que hablan, ¿verdad?, reflejan lo que son. Aunque muchas veces no hacen lo que dicen, sino todo lo contrario. Entonces, la actitud de esa persona, o sea, lo que tú ves de esa persona, no lo que dice la persona, sino lo que hace la persona, es lo que te refleja si la persona es terrenal o es espiritual. Sí me voy explicando bien, porque es muy importante esto. Entendemos entonces que una persona puede decir una cosa, como dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Puede decir una cosa, pero no es por lo que dice, es que se ven los frutos, sino por la actitud que tiene la persona, es donde se ven los frutos. O sea, su forma de ser, lo que hace. Porque lo que hace, que es lo que tú ves, es la verdad de esa persona. Una persona puede decir con su boca que es santo o santa, pero cuando comete una actitud gravosa, entonces ¿es carnal o es santo? Es carnal. Entonces, no por lo que te dijo está su santidad, sino por lo que tú reflejas a los demás es donde está tu santidad. ¿Sí vamos comprendiendo ahí? ¿Sí me siguen ahí? Entonces, buscamos ¿qué es espíritu? Espíritu es un ser inmaterial y dotado de razón, alma racional, don sobrenatural, una virtud, una ciencia o sabiduría, una vivacidad, un carácter íntimo, esencia o sustancia de una cosa. Eso es espiritual. Entonces, mira, lo espiritual hay que llevarlo a la actitud. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Anteriormente el culto era, llevaban el cordero, lo ponían sobre las brasas y ese fuego era el sacrificio que se hacía. Ahora no.
ahora es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Qué desea el cuerpo? Me sacó la piedra y quiero airarme. Quiero decirle 4 cosas. Quiero arrancar cabeza, quiero partir cabeza. ¿Me entiende ya? Eso desea el cuerpo. Pero ¿qué desea Dios que nosotros hagamos? Lo contrario. Todo lo contrario. Que estemos más bien en el espíritu y no satisfagamos esos deseos terrenales. ¿Sí me van siguiendo ahí? Amén, lo recibo. Entonces, ¿qué es una actitud? Actitud es la postura del cuerpo humano o del animal manifestada, disposición del ánimo. Ok, entonces vemos en 1 Corintios, en el capítulo 15, desde el 44 al 58, que el amado apóstol Pablo habla de que es hecho el alma viviente un hombre animal. O sea, que mi cuerpo, el cual es el alma viviente, es un ser animal. Por eso no razona. ¿Me entiende? Cuando usted está en celo, cuando usted está airado, cuando usted está en contienda, a veces no razona. ¿Por qué no razona? Porque usted es un animal, una especie superior entre los animales, pero no dejamos de ser animales cuando estamos en con esta actitud. ¿Qué tenemos que cambiar? La actitud, ¿verdad? Por lo menos los espirituales, entonces, tienen templanza, dominio propio, amor, ¿verdad? Y eso hace que tú te metas la piedra, que tú soportes, que tú confíes en Dios, que tú le des a Dios para que Él sea el que juzgue y haga según lo que Él haya juzgado, sea bien o mal entre las partes de ti y la otra persona. ¿Sí me van siguiendo lo que estoy hablando? Muy importante esto. Entonces, ¿qué significa santo? Santo significa apartado del mal. Eso es lo que significa santo. Significa obediente a los mandamientos, ordenanzas, leyes y estatutos espirituales que Dios ha ordenado. Esto es lo que nos lleva a nosotros a la santidad. Esto es fácil de comprender entonces. Quiere decir que si nosotros estamos por los deseos de la carne, no podemos ser santos. Pero si estamos por los frutos del Espíritu, entonces estamos en santidad. ¿Usted va comprendiendo? Muy importante para que después no vamos a decir delante de la presencia de Dios, Señor, yo no lo sabía. Me dejé llevar por la carne. No, usted tiene un dominio propio, como dice en Romanos capítulo 8, del 15 al 22. Por eso yo estoy esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los que tienen potestad de ser llamados hijos de Dios no son los que se presignan y dicen yo soy cristiano. No, los que tienen potestad de ser llamados hijos de Dios son los que no están según la carne, sino según el Espíritu. Son los que conocen la diferencia entre el bien y el mal. Son los que se apartan del mal por la bendición de Cristo para seguir el bien. Son los que no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esos son los que tienen potestad de ser llamados hijos suyos. O sea que no todos son hijos de Dios. O son llamados hijos de Dios. Espíritu Santo es una actitud apartada de los deseos engañosos o hombre almático, o sea, hombre animal. El comportamiento en obediencia del consejo de Dios para la santificación del hombre almático o hombre animal. El hombre almático no aparece en el diccionario humano. Eso solamente aparece en el diccionario eclesiástico de Miguel Eloy León Peña. ¿Me entiendes? El que viene a ser un evangelio nuevo. Usted no ve que lo que nosotros predicamos no lo predica cualquiera. Y todo el mundo te dice, mi hermano, ¿y dónde está eso? Y cuando van a la Biblia, ay, aquí está, pero nadie ha hablado de eso. Porque estos son los misterios que Dios tenía escondidos para nosotros. Los que respetamos a Dios con la orden que tuvo cuando dijo
que Cristo era el Salvador. Y cuando el resucitado agarró a Pablo, diga Pablo, el apóstol de gracia, para traerlo a los gentiles. Y nosotros tenemos un solo Dios, un solo Señor, un solo apóstol y un solo enviado por Dios a predicar este evangelio de salvación. ¿A quién? A Miguel. Entonces dice, el Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones por el amor de Dios. Hay muchos que van a la iglesia para que Dios los ame. Ya Dios nos amó. Ya Dios, cuando entregó a Cristo para que fuera destruido en la cruz del Calvario, su carne y muerte en su carne, al tercer día Dios le resucitó de los muertos, con el propósito de que nosotros podamos creer que hay vida después de la muerte. Y esa es nuestra fe. Si no, sería vana nuestra predicación. ¿Verdad que sí? Así que el Espíritu Santo ese fue ahora derramado en nuestros corazones, según Gálatas 4:6. Porque Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el que os clama, Abba Padre. Por eso, los que sembramos cosas buenas, recogemos cosas buenas. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que nosotros activemos el Espíritu Santo de Dios, que está ¿dónde? En nosotros, para que vivamos por Él y ya no vivamos más según la carne, sino según el Espíritu. Eso es gracia. Y cuando tú vives bajo esa gracia, ninguna persona te va a señalar. Pero si nosotros mismos aquí entre nosotros nos estamos señalando y condenando, ¿estaríamos según la gracia? En ninguna manera. No se engañen ustedes mismos. No se engañen ustedes mismos. Ninguna persona que esté según la carne puede agradar a Dios. Eso está en Romanos capítulo 8, desde el 3 al 6. Ninguna puede agradar a Dios. Entonces nosotros no podemos engañar a Dios, mucho menos tratar de engañarnos a nosotros mismos, mucho menos engañar a Dios. Ahora bien, ¿qué es una epístola? La epístola es una obra literaria en prosa o verso, en forma de carta, con objetivo moralizante o didáctico. Nosotros tenemos que utilizar las epístolas paulinas para comprender en esa obra literaria todo el consejo de los misterios revelados de Dios. Pablo escribió todos los misterios y Miguel viene a revelar esos misterios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Prestar atención. Hay palabras que aparecen en todas las epístolas de Pablo que simplemente no le están prestando atención. ¿Cómo? Ahora sabemos. Antes no lo sabíamos. Ahora con la gracia lo sabemos. Entonces es importante prestarle atención a esos pequeños detalles. Porque si ciertamente antes no lo sabía o lo ignoraba, era un ignorante en el tema, ahora no puedo decir que no lo sé. Porque Pablo, el apóstol de gracia, me lo ha dejado por escrito. Miguel, el que Dios envió para revelar los misterios, me lo ha explicado. Y Cristo ya se lo había dicho a Pablo y Dios a Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Entonces es muy importante que nosotros ahora nos vamos a poder decir: bendecido, feliz día. Ok, ya va. Entonces, como está escrito en 2 a Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Usted cree que el fundamento de Dios lo puso ahora o ya está firme? Ya Pablo dice, miren, este fundamento está firme. Conoce teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. ¿Apártese de qué? Iniquidad. De iniquidad. ¿Quién? Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Si yo voy a invocar el nombre del Señor, yo no puedo andar en iniquidad. O sea que yo tengo que ser espiritual. Y a eso es que nos ha llamado el Señor, para que nosotros andemos según el Espíritu
y no satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces ahí sí vamos ya por buen camino. Como está escrito en Efesios, en el capítulo 5, desde el 14 al 20. Gracia. ¿Qué es gracia? El beneficio, concesión gratuita, indulto, perdón, misericordia y amor al prójimo. Nosotros, la gente espera, no, que si este está en gracia, él tiene que perdonarme. Pero lo que no van entendiendo es que ya Dios nos perdonó. Si ya Dios nos perdonó, nosotros no debiéramos de estar haciendo ya el mal. ¿Por qué? Porque sabemos que el pecado fue quitado por el perdón de Dios hacia nosotros, por el Cordero, el cual es Cristo. Si nosotros esperamos que un hermano, una hermana, nos perdone conscientemente haciéndole el mal, creemos que Dios nos perdonará. Entonces, ¿para qué dijo el Señor? Se echarán al fuego eterno. ¿Para qué dijo el Señor? Si tienes un pie y es ocasión de caer, córtalo. Si tienes un brazo y es ocasión de caer, arráncala. Si tienes un ojo y es ocasión de caer, sácalo. ¿Para qué dijo el Señor esto? Si te iba a perdonar 70 veces 7. No habría lógica, habría una incongruencia, o una congruencia, perdón. ¿Por qué? Porque, si te perdoné 70 veces 7, ¿por qué te voy a decir que te vas a ir a un infierno? O te voy a cortar como miembro y te voy a echar. El Señor ya nos perdonó. El Señor ya nos perdonó. Cuando en la ley, el apóstol Moisés, cuando en la ley de Moisés dice, por 1 o 2 testigos, la persona que haga mal, ¿verdad?, sea condenado y el tal sea muerto. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vos que merecerá el que pisoteare el nombre del Hijo de Dios y lo tuviera por burla? Sí vamos comprendiendo. Entonces, aquí no se vale que usted siga haciendo el mal. No se vale. Usted tiene que apartarse del mal, porque si no, no va a recibir nunca la gracia. ¿Para quién es la gracia? Para los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene que recibir la gracia. No lo regaño. Si a usted le cae un flu, cuando se habla aquí de la carne, y a usted le cae el flu, usted tiene que decirse a sí mismo, estoy en un problema, porque me están cayendo fluces, ¿verdad?, que quiere decir que yo estoy según la carne y no según el espíritu. Usted mismo, usted misma tiene que, por el justo juicio de Dios, que es su palabra, cuando usted oye la gracia del Señor, y Pablo le explica lo que es de la carne y lo que es del espíritu, y a usted le cayó un flujo de la carne, entonces usted tiene que decir, hey, yo estoy mal con esto, y yo tengo que mejorar esto. ¿Sí vamos comprendiendo? Para eso es la gracia. Porque los que están en Cristo, ciertamente no tiene por qué caerle más un flujo. Porque está obedeciendo la palabra de Dios. Así que está escrito en 1 Timoteo 1, 3 al 7. Como te rogué que te quedase en Éfeso, amado Timoteo, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Es por qué? Por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de ley, sin entender ni de lo que hablan, ni de lo que afirman.
Los que están bajo la ley de Moisés están en desgracia. Los que están bajo la gracia de Dios, que siguen al amado apóstol Pablo, como la doctrina del mismo Dios, estos están por buen camino. Nosotros no podemos decir que estamos en gracia y que la ley tenga que caer sobre nosotros. ¿Para quién es la ley? El parricida. Ajá. Borracho, el violador. Para ellos es la ley. Para el que hace el mal. Para ellos es la ley. Porque la ley dice, no hagas. La gracia dice, ya eres salvo. Vamos a andar entonces por la ley o por la gracia. Si nosotros necesitamos que la ley diga que no hagamos estas cosas, entonces no puede andar según la gracia. ¿Sí me explico? Como está escrito en el libro histórico de Mateo 10, 7 y 8. Y yendo, predicaba diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sana a enfermo, limpia a leproso, resucita muerto, da de gracia lo que de gracia ha recibido. Nosotros todos tenemos potestad para estas cosas. Porque el Espíritu Santo de Dios no está en uno, sino en todos. Pero para eso tiene que estar bajo la gracia de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por quien recibimos, por Cristo, la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por quién lo recibimos? Por Cristo, la gracia y el apostolado. ¿Quién es nuestro apóstol? Así que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por su gracia, según Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo, Señor nuestro. Si hemos sido redimidos y comprendemos que hemos sido redimidos, ¿vamos a seguir entonces según la carne? En ninguna manera. Por eso es necesario hablar ahora de la gracia, de lo perfecto que tú eres, de todo lo bueno y maravilloso que Dios ha hecho por Cristo para que llegue a ti. Por eso nosotros tenemos que dar gracias al Dios y Padre por Cristo y por el Espíritu Santo. Porque Dios envió a Cristo con un propósito de salvación y al Espíritu Santo para que cumpliera ese propósito. Como está en Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es por la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, según Génesis 3:2. Nosotros, como está escrito en Romanos 5:1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Cristo bendito, por quien también tenemos por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios, por lo cual clamamos, Abba Padre. Así que no estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. Es aquí, en esta congregación, no se aceptan las malas obras. Aquí no. Aquí está el tribunal de Dios. No se aceptan las malas obras, empezando por el ministro. Y asimismo a todos nosotros. No se pueden aceptar las malas obras. Para eso fuimos llamados, para apartarnos del mal. Por eso aquí está reunido Dios en medio de los dioses, y en medio de los dioses juzga, como dice el Salmo 82 del 1 al 6.
y por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, y para la gloria del Dios y Padre eterno, prosperado con toda prosperidad. Yo lo declaro con una moral intachable y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de ustedes ha sido hoy lleno de ese aceite de la gracia del Señor para ser una llama flameante que alumbra todas las naciones para salvación, como dice en el libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes. Los amo, amada.